Un saludo a todos los amantes de la historia, en especial a los que gustan de todo lo relacionado al periodo Tudor, sus reyes, su corte, y su época. Hoy les traigo un video sobre el historial médico del rey Enrique VIII, el cual pretende desmitificar algunas leyendas que han sido tomadas como ciertas durante años. Para realizar este material, me he apoyado en el trabajo de investigación del historiador británico, Robert Hutchinson. El título de su último libro sobre este rey, lo comparto en la descripción de este video. Hutchinson también fue parte de un equipo de expertos que se reunió en la realización de un documental en Discovery Channel, titulado Enrique VIII por dentro. Antes de continuar, quisiera enviar un saludo cordial a los siguientes comentaristas y suscriptores: Silvia Ana Sánchez, Miguel Ángel, Erika, y a Pedro Lobos. Muchas gracias por ver los videos y por seguir el canal. Sin más preámbulo, la historia. Enrique VIII es posiblemente el rey inglés más famoso, cuyo reinado de casi 4 décadas en el siglo XVI, sentó las bases de la nación que conocemos hoy como Reino Unido. Todo el mundo lo recuerda como el monarca que tuvo 6 esposas, pero Enrique cambió su reino de ser un grupo de islas remotas en el borde del mundo conocido, a un actor importante en la política y la diplomacia europeas, además de establecer la Iglesia anglicana, en la ruptura con Roma. Llegó al trono en 1509, unas pocas semanas antes de cumplir los 18 años, como un deportista atlético en forma, considerado por sus súbditos enamorados como el David Beckham de su época. Pero Enrique era mucho más que un campeón de justas, era un príncipe del Renacimiento, fervientemente interesado en la ciencia y las artes, en particular la música. Uno de sus grandes intereses fue la medicina, ciencia que, en el siglo XVI, estaba basada más en la superstición o la doctrina religiosa, ya que estaba firmemente en manos de médicos licenciados por la Iglesia o practicada por charlatanes, herreros, mujeres sabias, o las llamadas brujas blancas. Sus curas extravagantes no deberían replicarse hoy. No los pruebes en casa ya que hay algunos ingredientes muy peligrosos. Estos son algunos ejemplos. Para los dolores de cabeza, beba una mezcla de lavanda, salvia, mejorana, pétalos de rosa y ruda, o presione la cuerda de un verdugo en la cabeza. Para la sordera, mezcle hiel de liebre con grasa de zorro. Caliente la pomada y presiónela contra la oreja. Para la ictericia, trague 9 piojos de la madera, mezclados con cerveza cada mañana, durante una semana. Para la gota, aplique una mezcla de gusanos, tuétano de cerdo y hierbas hervidas, junto con el cadáver de un perro pelirrojo. También se creía que la posición y el movimiento de los cuerpos celestes, como los planetas, podían determinar la salud de un paciente o la cura adecuada para sus enfermedades. Los médicos sostenían que el nuevo rey, nacido bajo el signo astrológico de Cáncer, estaba regido por los ciclos maternos de la luna y el horóscopo de Enrique sugería que era vulnerable a la tos, la fiebre, la angina, el reumatismo, la viruela y los cálculos renales. Su carta natal lo había proyectado como un niño alegre, frívolo y coqueto que crecería para convertirse en un hombre de acción. Tendría mal genio, comería y bebería en exceso, irritable si lo criticaban, tendría una libido saludable y sufriría de estreñimiento agudo, y problemas para dormir. Irónicamente, muchas de estas predicciones se hicieron realidad a medida que el rey envejecía. Así que tal vez hay más verdad en la astrología de lo que pensamos. Durante sus matrimonios sin hijos varones con Catalina de Aragón y Ana Bolena, Enrique era dolorosamente consciente de que el futuro de la insegura dinastía Tudor era frágil. Esta casa real podría colapsar abruptamente con su enfermedad o muerte, o al ser derrocado en un golpe de estado, lanzado por otro reclamante más fuerte al trono de Inglaterra. Incluso después del nacimiento del príncipe Eduardo, el 12 de octubre de 1537, no hubo un heredero de repuesto, que permitiera al rey dormir más tranquilo por la noche. Por lo tanto, la salud del rey dictaba la estabilidad del reino y simbolizaba el poder del monarca. No es de extrañar que Enrique VIII se obsesionara con su propia salud y atención médica, mostrando todos los signos y síntomas de un hipocondríaco. Este es el historial médico del rey Enrique. Al tratar de descubrir qué condiciones médicas aquejaron a Enrique VIII, tenemos dos problemas importantes que superar. En primer lugar,
La ciencia médica estaba menos avanzada que en la actualidad y los médicos del rey tenían medios muy limitados para descubrir exactamente qué enfermedades lo aquejaban, excepto enfermedades como la peste, la viruela o la sudoración con las que estaban demasiado familiarizados. En segundo lugar, tenemos que confiar en las descripciones de los síntomas del rey en relatos de testigos, completamente ignorantes de cualquier conocimiento médico, como sus cortesanos o los chismosos embajadores extranjeros adjuntos a su corte. Incluso teniendo en cuenta estos problemas, podemos construir una imagen razonablemente precisa del historial médico de Enrique. Diciembre de 1513, el rey tuvo viruela. Sus médicos temían por su vida, pero se levantó de su cama, feroz por ir contra Francia, según el embajador veneciano. Mayo de 1521, ataque de malaria. El rey tuvo un ataque de malaria. El 10 de marzo de 1524, fue herido en un accidente de justas, ladeándose contra su gran amigo Charles Brandon. El rey cabalgaba con la visera levantada y la lanza de Brandon lo alcanzó por encima del ojo, causándole prominentes hematomas. Con la bravuconería típica de los Tudor, Enrique corrió 6 cursos más ese día, pero luego sufrió migrañas. 1525, Enrique casi se ahoga cuando usó una vara para saltar una zanja llena de agua mientras pregonaba cerca de Hitchin, en Hertz. De repente, la vara se rompió, de modo que si Edmond Moody, un lacayo, no hubiera saltado al agua y levantado la cabeza que estaba clavada en la arcilla, el rey se habría ahogado. 1527, el rey se lastima el pie mientras jugaba tenis en Westminster. Al mes siguiente, se ve obligado a usar una zapatilla negra para aliviar el dolor. Tenía debilidad en el tendón del tobillo, y se torció el pie nuevamente 2 años después. Entre 1527 y 1528, fue confinado a la cama en Canterbury, con una pierna adolorida que se cree que es una úlcera varicosa en la pierna izquierda, causada por la liga constrictiva que usaba debajo de la rodilla, o posiblemente una lesión traumática sufrida durante las justas. Un cirujano local, Thomas Vicary, cura la úlcera rápidamente. En 1528 tuvo otro ataque de malaria. El 24 de enero de 1536, Enrique se lesiona durante una justa en Greenwich. Estuvo acostado durante 2 horas sin hablar, posiblemente debido a una conmoción cerebral severa, o hematomas en la corteza cerebral. Probablemente la úlcera varicosa de 1527 se abrió. Ana Bolena abortó un feto varón sano de unos 3 meses, después de enterarse de la noticia del accidente. En 1537, el rey presenta evidencia de úlceras, ahora en ambas piernas. El 14 de mayo de 1538, una de las fístulas se cierra en una pierna. Durante 10 o 12 días, los humores que no tenían salida parecían haberlo sofocado de modo que estuvo un tiempo sin hablar. Se reportó que tenía la cara enrojecida y estaba en gran peligro, posiblemente debido a una infección pulmonar. En la Pascua de 1539, Enrique se arrastra hacia la cruz desde la puerta de la capilla real, sin duda en agonía por el dolor en las piernas. Sirve en el altar durante la misa con su propia persona, arrodillado. En septiembre de 1539, Enrique sufre de un estreñimiento agudo. A finales de febrero de 1541, el rey sufrió otra infección grave, probablemente causada por fístulas que se cerraron en sus piernas. El embajador francés informa que, una de sus piernas, antes abierta, de repente se cerró ante su gran alarma. Esta vez se aplicó un remedio rápido y ahora está bien, y la fiebre desapareció. Además de la enfermedad corporal, se dijo que Enrique tenía mal genio. La vida del rey se pensó realmente en peligro, no por la fiebre, sino por la pierna que a menudo le molesta, porque es muy corpulento y maravillosamente excesivo en comer y beber, por lo que la gente digna de crédito, dice que a menudo tiene una opinión diferente por la mañana, y otra después de cenar. En 1541, el ex monje cartujo, Andrew Boorde, examina a Enrique y lo encuentra carnoso, con arterias grandes, mejillas rubicundas y piel pálida, con su cabello abundante y rojo, pulso grande y digestión perfecta, ira corta, y sudor abundante. Está alarmado por la obesidad del monarca. En marzo de 1544, las úlceras vuelven a aparecer, y lo confinan a la cama con fiebre. Para junio,
él está lo suficientemente bien como para liderar la invasión de Francia. En 1545 se reporta que se comienza a utilizar un sello seco para la firma de Enrique. Este era un bloque de madera con la firma del rey tallada en relieve sobre su base. Se presiona en un documento para indicar su aprobación, y la impresión de las letras está entintada. Enrique ahora tiene dificultades para montar a caballo y, por lo tanto, en sus adorados viajes de caza, los ciervos son llevados ante él para disparar. En la primavera de 1546, la movilidad de Enrique se ve afectada. Se compran dos tipos de sillas de manos, para llevarlo por los aposentos reales. Es posible que se haya utilizado un polipasto para levantarlo desde la planta baja de sus palacios, para evitar el uso de escaleras. El trágico registro natal de su primera esposa, Catalina de Aragón, de una sucesión de abortos espontáneos y mortinatos, ha dado lugar a muchas especulaciones sobre la capacidad del rey para engendrar hijos. Esto es algo así como una pista falsa, ya que ignora, por supuesto, su éxito en la paternidad de su hijo ilegítimo Henry Fitzroy, las princesas María e Isabel, y el príncipe Eduardo. Algunos han sugerido que Enrique tenía una translocación de sus cromosomas, lo que significaba que sus espermatozoides tenían material genético extra o faltante, que podría causar abortos espontáneos. Otra teoría es que tenía un grupo sanguíneo raro que tenía un efecto similar. Lo más probable, dada la mala higiene y dieta de los Tudor, es que Catalina de Aragón y Ana Bolena sufrieran desequilibrios nutricionales, o simplemente infecciones virales o bacteriológicas como la listeriosis, que también se manifiesta como meningitis o neumonía en los recién nacidos. Significativamente, quizás, los dos niños que Catalina dio a luz en 1511 y 1513, murieron poco después de su nacimiento. Hablemos ahora sobre la dieta real. Enrique consumía 3 comidas al día. Le gustaban especialmente las galantinas, los pasteles de caza, y morcilla escocesa, y bebía vino, cerveza y ginebra. La matanza de aves para la mesa Tudor fue prodigiosa, se comían alondras, cigüeñas, alcatraces, garzas, abutardas, codornices, perdices, capones, cercetas, grullas y faisanes. El pastel de gorrión era un favorito especial en los menús de la corte. El pescado salado y fresco siguió el curso de la carne, bacalao, arenques, anguilas, salmón, marsopas, delfín y maruca. Se evitaba la fruta fresca porque se creía que causaba diarrea y fiebre, pero a Enrique le gustaban las cerezas. Las verduras verdes también se evitaban, porque producían gases y melancolía. Interesante mezcla, por cierto. Pero los pepinos, las lechugas y la hierba perejil, se comían como primer plato. Finalmente, llego a una de las partes más importantes de este material, y es donde hablo si Enrique VIII sufría de sífilis o no. Los partidarios de esta teoría sugieren que su úlcera de 1527 fue un síntoma de sífilis terciaria. La enfermedad puede causar abortos espontáneos y mortinatos. Sin embargo, la pierna es un lugar inusual para manifestar ese síntoma, y esta úlcera era dolorosa, mientras que las úlceras producidas por sífilis no lo son. Es más, no hay absolutamente ninguna evidencia de que sus hijos hubieran tenido sífilis. El tratamiento del siglo XVI para la viruela francesa, que era como se le conocía a la sífilis, consistía en 6 semanas de sudoración y administración de dosis de mercurio venenoso, mezclado con la saliva de un hombre en ayunas, que enrojecía y dolía las encías de los pacientes y creaba abundantes flujos de saliva. Pero Enrique no tuvo una ausencia prolongada de la vista pública, que hubiera sido informada de lo contrario por el grupo de embajadores en su corte, ni mostró ningún síntoma de este horrible tratamiento. Además, no hubo compras de mercurio en las cuentas de boticarios o médicos sobrevivientes. Creo que los síntomas informados por sus cortesanos, y la evidencia de su dramático cambio de apariencia a principios de la década de 1540, indican que este rey padecía de alguna otra enfermedad tan odiosa como la sífilis. El síndrome de Cousin, también llamado hipercortisolismo, es una anormalidad endocrina, que hoy en día afecta de 10 a 15 personas en 1.000.000, y puede tratarse con mucho éxito con la medicina moderna. Los médicos de Enrique, por supuesto, no poseían la capacidad de diagnosticar o controlar la enfermedad.
Sus síntomas incluyen obesidad grave en el tronco del cuerpo, aumento de grasa alrededor del cuello, lo que se conoce como cara de luna, una joroba en la espalda. Los enfermos sufren una cicatrización lenta y deficiente de las heridas, y sus huesos se debilitan, y los músculos alrededor de las caderas se atrofian. Tienen presión arterial alta, y también diabetes. Las víctimas muestran irritabilidad, depresión, ansiedad, insomnio, y cambios de humor repentinos. En alrededor del 20% de los casos, se vuelven psicóticos, exhibiendo una paranoia que genera una profunda sospecha de todos los que los rodean. Son pendencieros, antinaturalmente agresivos, y se distancian emocionalmente de sus seres queridos, o de sus allegados. Enrique mostraba muchos de estos síntomas. Tuvo un aumento repentino de grasa en el tronco, su cara se volvió redonda, y sus heridas tardaban en sanar. Su movilidad se redujo drásticamente, él caminaba con un bastón después de 1541, y más tarde, accede fácilmente a destruir a 2 de sus esposas y sirviente más cercano, pero luego cambia abruptamente de opinión, al menos en el caso de este último. En noviembre de 1545, el rey accedió al arresto del arzobispo Thomas Cranmer por herejía, pero lo convocó al palacio de Whitehall a las 11 de la noche, para advertirle del arresto planeado al día siguiente en una reunión del consejo privado. Cuando los conspiradores hicieron su movimiento contra el arzobispo, Enrique los abofeteó y dijo: creo que Cranmer, como hombre fiel hacia mí, como siempre fue prelado en este reino, y quien me ama tanto lo considerará así. Su sexta reina Catalina Parr, con sus creencias religiosas reformistas, también se convirtió en blanco de los conspiradores conservadores. El odioso Stephen Gardner, obispo de Winchester, le dijo a Enrique en 1546 que las opiniones de la reina eran herejía bajo la ley, y que podía revelar tales traiciones encubiertas con esta herejía. Enrique estaba feliz de firmar su orden de arresto, pero cuando el Lord Canciller vino a arrestarla en los jardines privados en Whitehall, el rey le dio una bofetada gritándole bribón, bestia y tonto, y lo echó del lugar. Los últimos días de Enrique. Enrique se retiró a su palacio en Whitehall en diciembre de 1546, y comenzó su último viaje para encontrarse con su creador. Sus últimos días fueron dolorosos, sus piernas a veces fueron cauterizadas, y chamuscadas con hierros candentes por sus médicos. El 17 de enero, el rey se entrevistó brevemente con los embajadores de España y Francia, y habló de asuntos diplomáticos y militares. Parecía bastante bien. 2 días después, se dijo que estaba planeando la investidura de su hijo Eduardo, de 9 años, como príncipe de Gales. Entonces Enrique comenzó a perder y recuperar la conciencia. A media mañana del 27 de enero, él recibió la comunión de su confesor, John Bull, y discutió asuntos de Estado con algunos consejeros. Sus médicos tenían miedo de decirle que se estaba muriendo. Según las leyes de Cromwell, era traición predecir la muerte del rey. Esa noche, Sir Anthony Denny, principal caballero de la cámara privada, entró en el dormitorio del rey y se arrodilló junto al gran lecho de estado. Anthony le advirtió al rey que, a juicio del hombre, no le quedaba mucho por vivir, y lo exhortó a prepararse para la muerte. Denny instó al rey a recordar sus pecados, como corresponde a todo buen cristiano. Enrique dijo que creía que la misericordia de Cristo era capaz de perdonarle todos sus pecados, aunque esos pecados fueran más grandes de lo que son. Denny preguntó si el rey quería ver a algún hombre erudito con quien consultar y abrir su mente. Enrique asintió y dijo estas palabras: si tuviera alguno, debería ser el doctor Cranmer, pero primero dormiré un poco. Y luego, dependiendo de cómo me sienta, aconsejaré sobre el asunto. Y estas fueron sus últimas palabras conocidas. Poco después, Enrique perdió la capacidad de hablar, y probablemente entró en coma urémico. Cranmer, en su palacio en Croydon, en Surrey, fue convocado para dar a Enrique los últimos ritos. Pero era una noche terriblemente fría, y las carreteras heladas detuvieron su viaje a Londres. El arzobispo llegó a Whitehall de madrugada, y se subió al gran lecho del rey. Agarró la mano de Enrique y preguntó al oído del rey inconsciente: ¿mueres en la fe de Cristo? Cranmer afirmó que sintió la mano de Enrique apretar la suya como una señal, siendo una muestra de su reconocimiento.
Enrique VIII murió alrededor de las 2 de la mañana del 28 de enero de 1547, a la edad de 55 años y 7 meses, víctima de una insuficiencia renal y hepática, junto con los efectos de la obesidad. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre el historial médico del rey Enrique VIII. Espero que les haya gustado. Y me gustaría que me hicieran saber sobre otras fuentes bibliográficas, o documentales, donde se trate el tema. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Próximamente estaré de regreso con más material de su